Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Lagos. Yo soy estudiante de tercer año de Pedagogía en Matemática y Computación de la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, en el presente video les voy a hablar sobre el método de los mínimos cuadrados. Vamos a ver para qué sirve. Luego vamos a ver un ejemplo general para saber cómo funciona. Y más adelante vamos a terminar con un ejercicio ya de la vida cotidiana para saber cómo aplicarlo y va a estar en algún contexto dado. ¿Sí? Empecemos. El método de los mínimos cuadrados es un procedimiento de análisis de números en la que, dados un conjunto de datos, es decir, pares ordenados como variable dependiente y variable independiente, se busque determinar la función continua que mejor se aproxime a los datos entregados. Para esto, se busca una recta que minimice los errores entre los datos y la recta creada. Ya, para empezar, para poder ver cómo aplicar el método de los mínimos cuadrados, tenemos esta tabla, la cual nos entrega unos datos, los cuales son completamente al azar. ¿Qué son estos datos? Estos datos son básicamente puntos en un plano cartesiano, los cuales los vamos a dibujar para ver qué nos resulta. Ahí tenemos los 10 puntos del eje X, y aquí son 14, entonces vamos a hacer los 14 puntos. Perfecto, ahí están las 14 líneas. Entonces, ahora vamos a graficar estos puntos. Bueno, el primer punto es el 1,9. El 1 viene estando acá, el 9 va a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el 1,9 va a estar por aquí más o menos. El segundo punto, el 5,5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el 5,5 va a estar por ahí más o menos. Tercer punto, 3,11. El 3 está aquí, el 11 está por acá, entonces el punto 3,11 va a estar más o menos por aquí. Vamos con el cuarto punto, 10,5. El 10 está acá, el 5 está por aquí, va a estar aquí. Entonces el punto 10,5. El quinto punto es el 7,2. El 7 está acá, el 2 aquí, entonces el 7,2 va a estar acá. Y por último el punto 2,14, va a estar el 2 aquí, y el 14, que es el último punto, va a estar acá. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una recta, la cual aproxime mejor estos puntos con el menor error posible, lo cual iría por aquí, pero nosotros vamos a calcularla para que esto sea exacto. Entonces vamos al siguiente paso. La recta que nosotros necesitamos buscar es la recta y igual a mx más b. Entonces, para eso nosotros necesitamos calcular la pendiente y la intersección con el eje y. Para calcular la pendiente y la intersección necesitamos algunos datos, los cuales los vamos a escribir en esta tabla. Primero necesitamos la multiplicación entre x e y x al cuadrado. Si nosotros vemos 9 por 1 es 9, 5 por 5, 25, 3 por 11 da 33, 10 por 5, 50, 7 por 2, 14, 2 por 14, 28. Ahora vamos con la siguiente columna. 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, 10 al cuadrado 100, 7 al cuadrado 49 y 2 al cuadrado 4.
Ya, ahora se preguntarán por qué está este renglón vacío. Aquí, ¿qué vamos a escribir? La sumatoria de cada columna hacia abajo. ¿Sí? Ya. Entonces, para hacer lo siguiente, vamos a hacer la suma hacia abajo. Y esto lo vamos a escribir con color verde, ya que estos datos son los que vamos a ocupar para calcular estas cosas de acá. ¿Sí? Bueno, 1 más 5 da 6, más 3, 9, más 10, 19, más 7, 26, más 2, 28. Vamos con la siguiente columna. 9 más 5 da 14, más 11 da 25, más 5, 30, más 2, 32, más 14, 46. Bueno, esta columna, vamos a ver, 25 más 9 da 34, más 36 nos da 67, más 50 nos da 117, más 14 nos da 131, más 28 nos da 159. Y por último, vamos con la última columna. 25 más 1, 26, más 9 da 35, más 100, 135, más, vamos con 4, nos da 139, más 49, 188. ¿Sí? De esta forma obtenemos la sumatoria de cada columna. Ahora vamos a calcular la pendiente. Para esto, nosotros vamos a utilizar la siguiente fórmula. M va a ser igual a la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Permiso, vamos a poner por acá. La sumatoria de x por la sumatoria de y. Esto partido en n. N que viene siendo el total de datos. Como aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, entonces n va a ser igual a 6. ¿Sí? Y todo esto va a estar partido por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado dividido en n. ¿Sí? Entonces ahora simplemente tenemos que reemplazar los datos que tenemos en la tabla. Vamos a hacerlo por acá. La sumatoria de x por y la tenemos acá abajo, 159. Menos la sumatoria de x, que es 28, por la sumatoria de y, que es 46, partido en el total de datos, que como anteriormente habíamos dicho es 6. Todo esto partido por la sumatoria de x al cuadrado. La sumatoria de x al cuadrado es 188, menos la sumatoria de x, que es 28, y esto va a estar al cuadrado, partido en 6. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora esto nosotros podemos calcularlo, y el resultado de la parte de arriba de la fracción va a ser menos 55,6 periódicos. Y la parte de abajo de la fracción va a ser 57,3 periódicos. Lo cual, esto aproximadamente es menos 0,97. De esta forma, nosotros calculamos que la pendiente es aproximadamente menos 0,97. Este valor lo vamos a ocupar más adelante, entonces lo vamos a anotar por aquí. M igual menos 0,97. Ahora que ya tenemos la pendiente, solamente nos falta calcular B. B lo vamos a calcular con la fórmula
el promedio de y menos la pendiente, la cual ya la tenemos, por el promedio de x. El promedio de y viene siendo la sumatoria de y partido en n menos la pendiente, que ya la tenemos, la cual la podemos reemplazar, es menos 0,97 por el promedio de x. El promedio de x vendría siendo la sumatoria de x partido en n. Ahora simplemente tenemos que reemplazar los datos que aparecen en la tabla y calcular. Entonces, la sumatoria de y es 46 sobre n, que como dijimos anteriormente es 6, menos 0,97 por la sumatoria de x, que es 28, partido en 6. ¿Sí? Entonces, el resultado de la primera fracción es 7,6 periódico, menos con menos nos da más, entonces esto ya lo podemos cambiar a más 0,97 por el resultado de esta fracción es 4,6 periódico, y el resultado de 7,6 periódico más esta multiplicación es aproximadamente 12,193. Entonces, ahora ya tenemos la pendiente, tenemos B, lo vamos a anotar por acá ya que lo vamos a utilizar. B, 12,193. Y con esto ya podemos encontrar nuestra recta. Ahora que ya encontramos m y b, podemos reemplazarla en nuestra ecuación. Por lo tanto, la ecuación de la recta y va a ser igual a menos 0,97 x más 12,193. Para poder graficarla en el plano cartesiano, debemos encontrar las intersecciones con los ejes y con el eje x. Entonces, para encontrar la intersección con el eje y, x va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces la intersección con el eje y, x igual a 0. Vamos a hacerlo entonces. Y va a ser igual a menos 0,97 por 0 más 12,193. Menos 0,97 por 0, esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda que y es igual a 12,193. Y esto lo vamos a anotar por acá, ya que lo vamos a utilizar para graficar. Esta es la intersección con el eje Y, por supuesto. Bueno, ahora, para calcular la intersección con el eje X, el proceso es muy similar al que hicimos para calcular la intersección con el eje Y. Solo que ahora, para calcular la intersección con el eje X, el Y va a ser igual a 0. Entonces, utilizamos esta misma fórmula, solamente que con Y igual a 0. Y obviamente los datos que ya calculamos. Entonces, va a ser 0 igual a menos 0,97x más 12,193. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que despejar la x. Entonces, el primer valor que hay que despejar es este que está acá.
Para ello vamos a restar 12,193, el inverso aditivo. Entonces, esto nos va a quedar menos 12,193 igual a menos 0,97x, y obviamente este se eliminó con la resta. Ahora hay que eliminar el menos 0,97 que está multiplicando la x. Entonces hay que multiplicar por el inverso multiplicativo de menos 0,97, que vendría siendo dividiendo por menos 0,97. Entonces ahora nos va a quedar una fracción acá, que va a ser menos 12,193 partido en menos 0,97, que esto es igual a x. Se elimina el menos 0,97 al dividirlo por sí mismo, claro, ya que es su inverso multiplicativo. Menos con menos, esto nos va a dar más, entonces el resultado de x va a ser positivo. Si nosotros hacemos esta división, obtenemos que x es igual a 12,57. Este valor lo vamos a anotar acá arriba, ya que nos va a servir para calcular, o para graficar, mejor dicho, la recta que mejor se aproxima a los datos que están acá. X igual 12,57. Perfecto. Ahora que ya encontramos las intersecciones con el eje X e Y, podemos graficar la recta junto a los puntos dados al inicio. De esta forma obtendremos la recta que mejor se aproxima a estos puntos, ¿sí? Para hacerlo vamos a primero escribir o dibujar en realidad el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, el eje X lo vamos a dividir en 13 partes iguales para poder incorporar la intersección con el eje X de la recta que vamos a incorporar a los puntos antes dibujados. Y el eje Y lo vamos a dividir en 14 partes iguales. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Este es el eje X. Vamos a escribir los números al tiro, para así guiarnos más fácil a la hora de tener que graficar los puntos en el plano cartesiano. Y ahora vamos a dividir en partes iguales, en 14 partes iguales, el eje Y. Y 14. Este es el eje Y. Recordar que el 0 está aquí abajo. Entonces ahora vamos a graficar cada uno de los puntos. El 1,9 va a estar por acá. El 5,5 va a estar aquí. El tercer punto es el 3,11 que va a estar bien acá arriba. El cuarto punto es el 10,5. El quinto punto el 7,2 que va a estar acá abajo. Y por último el 2,14 que va a estar bien arriba. Ahora vamos a graficar las intersecciones con color verde, eso sí, para diferenciarlo de los puntos iniciales. Entonces, la intersección con el eje X va a ser el 12,57, es decir, más o menos en la mitad entre el 12 y el 13, ¿sí? Va a estar por aquí. Y la intersección con el eje Y va a estar en el 12,193, que
por aquí más o menos. Ahora, si nosotros unimos estos puntos, vamos a obtener una recta que se aproxima a los puntos dados. Con la ayuda de una regla, grafiqué la recta, la cual está representada por y igual menos 0,97x más 12,193. ¿Sí? Esta es la recta Y. De esta forma, esta es la recta que mejor se ajusta a los puntos dados. Esta es la recta que menor error tiene, ¿sí? El error de cada punto hacia la recta. Esta es la recta que menos errores tiene, ¿sí? De esta forma nosotros pudimos encontrar la recta que mejor se aproxima a los puntos. Ahora que ya sabemos cómo utilizar el método de los mínimos cuadrados, vamos a ver un ejemplo, pero que está más cercano a la vida real, ¿sí? Bueno, el segundo ejemplo dice que una empresa o una microempresa, luego de 6 meses de venta, graficó la cantidad de artículos vendidos en la siguiente tabla. Es decir, el primer mes vendieron 134 artículos, el segundo mes vendieron 85 artículos, el tercer mes vendieron 140 artículos, el cuarto mes 153 artículos, el quinto mes vendieron 168 artículos y el sexto mes vendieron 200 artículos. Entonces, ellos quieren saber cuánto, más o menos, van a vender el séptimo y el octavo mes. Entonces, para eso utilizaremos el método de los mínimos cuadrados, ya que estos nos van a ayudar a predecir lo que se ganará el séptimo y el octavo mes. Para esto, vamos a hacer algo similar a lo anterior, para primero observar más o menos entre cuánto estarían los artículos que van a vender, para solamente obtener una mirada gráfica, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a utilizar, o vamos a buscar la recta Y igual a mx más b. Entonces, para esto nuevamente tenemos que encontrar m y b. Antes de eso tenemos que completar la tabla para así obtener los valores que son estos que están abajo para poder encontrar tanto m como b. ¿Sí? Acá vamos a encontrar la multiplicación entre x e y acá x al cuadrado. X por y. 1 por 134, esto es 134. 2 por 85, esto es 170. 3 por 140, que es 420. 4 por 153, que es 612. 5 por 168, que es 840. Y 6 por 200, que es 1200. Ahora haremos lo mismo pero con el x cuadrado, es decir, la primera columna al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado es 25 y 6 al cuadrado es 36. Ahora, para completar la fila que está acá abajo, vamos a la sumatoria de cada columna hacia abajo. Entonces, la suma de la primera columna, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, que eso es 21. La suma de la columna de la venta, que corresponde a la del eje Y, nos da 880. La tercera columna, que vendría siendo la sumatoria del x por y, nos va a dar 3376.
Y por último, la columna del x cuadrado, es decir, la sumatoria de la columna del x al cuadrado, nos va a dar 91. ¿Sí? Entonces, con estos valores podemos encontrar tanto el m como el b. Y con esta ecuación podemos predecir la cantidad de artículos que se van a vender en el mes 7 y en el mes 8. Y bueno, también para el mes que se pida en realidad. ¿Sí? Gracias a esa fórmula se pueden deducir la cantidad de artículos que se van a vender. Entonces, primero vamos a calcular M, que vendría siendo la pendiente. Para ello vamos a utilizar la misma fórmula que anteriormente, que es sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido en n, y todo esto dividido en la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado partido en n. En este caso n viene siendo 6, ya que el total de datos son 6. Ahora simplemente tenemos que reemplazar. Vamos a hacerlo acá abajo. Sumatoria de x por y viene siendo 3376 menos la sumatoria de x, que es 21, por la sumatoria de y, que es 880, y todo esto dividido en n, que es 6, como habíamos dicho anteriormente. La sumatoria de x al cuadrado es 91 menos la sumatoria de x, que es 21, pero este 21 va a estar al cuadrado, partido en n, que es 6. Esto va a ser igual a 3376 menos el resultado de esta fracción es 3080. Entonces 3376 menos 3080 dividido en 91 menos el resultado de esta fracción es 73,5. Esto va a ser igual a 296, nos da la resta de arriba, y la resta de abajo nos da 17,5. El resultado de esta fracción, si nosotros lo calculamos, es 16,9. De esta forma obtenemos que m va a ser igual a 16,9. Este dato lo vamos a anotar acá arriba, ya que nos va a servir más adelante. M igual 16,9. Ahora que ya calculamos m, nos falta encontrar el b, ¿sí? Entonces ya tenemos m, nos falta el b. Para eso utilizaremos la misma fórmula que en el ejercicio anterior. B va a ser igual a el promedio de y menos m por el promedio de x. Recordad que m ya lo tenemos, que está acá arriba. El promedio de y, igual que anteriormente, lo podemos obtener de la sumatoria de y partido en el total de datos, que en este caso es n, y el promedio de x lo podemos obtener de la misma manera, pero con la sumatoria de x. Entonces es la sumatoria de x partido en n. Ahora solamente reemplazamos. Sumatoria de y es la sumatoria de la venta en este caso, que es 880, partido en 6, que es el total de datos, menos la pendiente, que ya la tenemos, 16,9, por la sumatoria de x, que es 21, partido en 6. Si nosotros resolvemos esto, obtenemos que 880 partido en 6 es 140,
menos 16,9 por 21 partido en 6 es 59,15. Y la resta de estos dos números viene siendo 87,52. Entonces, así obtenemos que B va a ser igual a 87,52. ¿Qué lo vamos a anotar por aquí? 87,52. Para poder obtener la fórmula general que nos permita deducir o predecir lo que se va a vender el mes 7 y el mes 8, tenemos que reemplazar estos datos en esta fórmula. Y también así podemos encontrar las intersecciones con el eje X aquí para poder graficar la recta y poder ver de forma visual, mediante un gráfico, cuánto se va a vender en los siguientes meses, ¿sí? Para esto vamos a buscar las intersecciones con el eje X y el eje Y. La intersección con el eje X primero, intersección con X, se obtiene cuando Y es igual a 0. Entonces reemplazamos en esta ecuación, junto con los datos ya obtenidos, Y igual a 0, entonces esto va a ser 0, igual a 16,9 por X, más B, que es 87,52. Entonces ahora despejamos X. Para eso hay que sumar el inverso aditivo de 87,52, que en realidad es menos 87,52. Entonces sumamos menos 87,52 a ambos lados. De esta forma obtenemos menos 87,52 igual a 16,9 por X. ¿Sí? Ahora hay que eliminar el 16,9 que está multiplicando el X. El inverso multiplicativo viene siendo la división de este mismo número, o multiplicar por 1 partido por 16,9, que vendría siendo lo mismo, 16,9. Entonces de esta forma acá vamos a obtener una fracción, 87,52 dividido en 16,9 igual a X. Estos se eliminan ya que es su inverso multiplicativo. Como hay un signo menos y acá hay un signo positivo, entonces el resultado o la intersección con el eje X va a ser negativa, ¿sí? Y el resultado de esta división es menos 5,17. La intersección con el eje X no se la vamos a dar por acá abajo. Ya que esto nos va a servir para poder graficar la recta que mejor se aproxime a los datos de acá. Ahora ya obtenemos la intersección con el eje X, pero para poder hacer la gráfica necesitamos la intersección con el eje Y de la recta a graficar. Entonces, para esto, para buscar la intersección con el eje Y, X va a ser igual a 0 en esta ecuación que está acá arriba. Entonces tenemos que Y va a ser igual a M por 0 más B. ¿Sí? 16,9 por 0, esto va a ser 0. Por lo tanto, tenemos que Y va a ser igual a 87,52. Y este dato lo vamos a anotar acá abajo, ya que nos va a permitir graficar la recta.
Ahora que ya tenemos las intersecciones con los ejes, podemos, mediante el plano cartesiano, graficar estos puntos y la recta que mejor se aproxima a ellos, para así, más o menos, ver gráficamente, visualmente, cuánto se va a vender en los próximos meses, ¿sí? Entonces vamos a realizar el plano cartesiano. El eje X lo vamos a dividir en 6 partes. Este es el eje X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y claro, por supuesto, esto representa el mes, que lo vamos a notar por acá abajo. Y el eje Y va a representar la cantidad de artículos vendidos, ¿sí? Que lo vamos a hacer de... Claro, porque va de entre el 85, 200... Vamos a hacerlo de 10 en 10. O de 20 en 20 mejor, sí. Entonces aquí va a ir el 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y el 200. Y esto es el eje Y. Entonces 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y el 200. Y recordar que aquí está el 0. Entonces, el primer mes se vendieron 134 artículos, es decir, más o menos acá, más cerca del 40 que del 20, porque recordar que entre medio está el 130. El segundo mes se vendieron 85 artículos, aquí bajó un poco la venta, entonces esto va a ir más abajo. Tercer mes, 140 artículos. El cuarto mes, 153 artículos, un poquito más arriba. El quinto mes, 168 artículos. Y el sexto mes, 200 artículos. Entonces, ahora vamos a graficar o dibujar los puntos donde intersecta con el eje X y con el eje Y. Con el eje X intersecta en el menos 5,17, es decir, hay que dibujar 5 puntos hacia acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a dibujar por aquí. Vamos a borrar la tabla aquí un poquito para poder alargar el plano cartesiano. Entonces, el menos 5,17 va a estar por aquí. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, negativo por supuesto. Entonces el menos 5 va a estar por acá. Y en el eje de la Y, el 87,52 es el punto de intersección que va haciendo por, aquí está el 90, entonces es por aquí. ¿Sí? Ahora vamos a unir estos dos puntos para obtener la recta que mejor se aproxime a estos puntos. Con la ayuda de una regla, pudimos unir los puntos y extender la recta para así ver que esta recta es la que tiene menos errores con respecto a los datos o a los puntos dados inicialmente. ¿Sí? Podemos ver que el error es el mínimo en algunos casos. Entonces esta es la recta que mejor se aproxima a los puntos dados. Y además podemos visualizar que en el séptimo mes las ventas van a ser de más de 200 unidades, por supuesto. En el octavo mes debería ascender, como nos muestra la recta. Todo esto son valores aproximados, ¿sí? Entonces podemos obtener aún
aún así un valor más cercano. Recordar que esta es la recta y igual a 16,9x más 87,52. Entonces, con la ayuda de esta ecuación que tenemos aquí, podemos obtener con más precisión, pero aún así aproximado, cuánto se va a vender en los meses, en el mes 7 y en el mes 8, y en realidad en cualquier mes que nosotros queramos saber cuánto se va a vender. Al inicio del ejercicio se nos pedía saber más o menos cuántos artículos se van a vender al mes 7 y al mes 8. Entonces ahora necesitamos saber cuánto se va a vender en el mes 7 y en el mes 8. Para calcularlo vamos a utilizar la fórmula que obtuvimos, es decir, donde I es igual a 16,9 por X más 87,52. Pero ¿qué vamos a reemplazar? Vamos a utilizarla como una función. Entonces, el mes 7, que vendría siendo f de 7 o I de 7, va a ser igual a 16,9 por 7, ya que reemplazamos el mes 7 en las X. Recordar que las X correspondían al mes en el que nos encontrábamos, más 87,52. El resultado de esto entonces viene siendo 16,9 por 7, eso es 118,3. 118,3 más 87,52. Y la suma de esto va a ser 205,82. De esta forma nosotros podemos podemos predecir que en el mes 7 se van a vender 205 artículos, o más o menos eso, ¿sí? La cantidad que se venda debería estar muy cercana a los 205 artículos, 206 artículos. De esta forma también podemos calcular cuántos artículos se van a vender en el mes 8. Entonces se hace de la misma manera. Podemos escribirlo como f de 8 o también como I de 8 va a ser igual a 16,9 por 8, ya que podemos reemplazar, más 87,52. 16,9 por 8, esto nos da 135,2 más 87,52. El resultado de esta suma nos da 222,72. Sí, está bien. Entonces esto quiere decir que el octavo mes se van a vender alrededor de 222 artículos. ¿Por qué no utilizo el decimal? Ni acá tampoco, porque como estamos hablando de artículos, los artículos son cosas enteras. Entonces no se va a vender un artículo y medio o algo así, sino que se van a vender 222 artículos aproximadamente. Pueden ser un poco menos o una cifra muy cercana al 222. De esta forma, gracias a esta fórmula inicial, nosotros podemos deducir cuánto se va a vender el mes que queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber, no sé, el mes 20, ¿cuántos artículos se van a vender? Lo hacemos de la misma manera. Y sub 20 va a ser igual a 16,9 por 20 más 87,52. La multiplicación de esto nos va a dar 338 más 87,52. Y el resultado de esta suma va a ser 425,52.
Es decir, en el mes número 20 nosotros deberíamos deducir que se van a vender, o predecir en realidad, que se van a vender 425 artículos más o menos. Puede ser una cifra muy cercana a esta. De esta forma nosotros podemos calcular cuánto se va a vender en cada mes y así deducir cuántos artículos, por ejemplo, debo tener disponible en la tienda, porque ya sé más o menos cuántos se van a vender. ¿Sí? Y así no se compra tanto de más, ni tampoco te faltarían artículos para tener en la tienda. ¿Sí? También nosotros, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿en qué mes voy a vender, no sé, 300 artículos? También lo podemos calcular con esta fórmula. ¿Cómo hacemos eso? Esto lo vamos a hacer acá y con otro color para diferenciarlo de los cálculos que hicimos recientemente. Donde están las I, recordar que estos son los artículos vendidos. Entonces nosotros decimos que van a venderse 300 artículos. Y queremos saber en qué mes. Entonces las X es la incógnita en este caso. 16,9 por X más 87,52. ¿Qué hacemos? Tenemos que despejar la X. Para eso hay que sumar por el inverso aditivo de 87,52, que vendría siendo sumar menos 87,52. Entonces nos va a quedar 300 menos 87,52. Esto es igual a 16,9 por X. X. El resultado de esta resta es 212,48. Y esto va a ser igual a 16,9X. Aún hay que seguir despejando X. Entonces ahora dividimos por 16,9. Dividimos 16,9. Acá nos va a quedar una fracción. 212,48 dividido en 16,9 igual a X. El resultado de esta división es 12,57. De esta forma, nosotros podemos concluir que en el mes 12 se van a vender alrededor de 300 unidades. Es decir, cuando se esté en el mes 12 se van a vender 300 unidades. ¿Sí? Para esto nos sirve entonces el método de los mínimos cuadrados y calculamos cuántos artículos se van a vender en una cierta cantidad de tiempo, que en este caso eran meses. Pueden ser en años, días, en lo que se quiera. Para esto nos sirve el método de los mínimos cuadrados, tanto para ver como de forma gráfica. En este caso vimos que la recta iba subiendo, es decir, cada vez se van a vender más artículos.
Para finalizar, podemos concluir que el método de los mínimos cuadrados es muy eficiente a la hora de tener una empresa y poder, por ejemplo, calcular o pronosticar cuántos productos se van a vender o se van a necesitar tener en un futuro, en meses, en años o en lo que se desee calcular, en el intervalo de tiempo que se desee. Mientras más datos se obtengan, los resultados van a ser más precisos, ya que mientras más resultados se obtengan, podemos obtener un estudio más completo y con más historial de datos, con más registros, los cuales nos permiten tener más precisión en los resultados. Y de esta manera, el método de los mínimos cuadrados va a ser más efectivo y preciso. Es de mucha utilidad cuando se requiere calcular o cuando se requiera algún pronóstico. Y nosotros lo podemos utilizar, como por ejemplo en el ejemplo que les mostramos anteriormente, en una venta de un producto o de algo así. Ya que además nos permite visualizar de forma gráfica, mediante el plano cartesiano, cómo va enfocado a futuro la venta de un producto, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, aparte de poder ver de forma numérica, también podemos ver de forma gráfica y visual lo que estamos calculando. De esta manera, podemos finalizar esta presentación dejando la invitación de que si alguien tiene alguna empresa o requiere hacerlo, utilice este método para poder hacer predicciones a futuro de cosas que pueda necesitar, lo cual le ayudará a mejorar el negocio y a tener mejores ventas. Muchas gracias por su atención, espero haya disfrutado de la presentación.